Señor José Antonio Martínez Soler, ¿cuánto tiempo? Hams, conocido por Hams, ya me perdonará. Y Encantado Eric de Martínez saludarte. Wesley, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por conectar con Bueno, nosotros. buenas Oiga, he tardes. venido a hablar de su libro, evidentemente, ¿no? Franco para jóvenes. Pero antes que nada, yo la verdad es que les voy a, bueno, iba a leer un poco el currículum, ¿no? Pero en fin, el suyo es muy alargado, ¿eh, señor Martínez Soler? Bueno, Fundador de 20 Minutos, por te puedo cierto. poner solo padre de Eric. Padre Es de más, Eric, sí. Bueno, cuando el hijo funciona mejor que el padre, como padre ya es un orgullo, ¿no? O sea que, Eric, pero bueno, quiero decir que no sé si hace falta que lo presente porque usted es ya un veterano periodista, pero insisto, fundador de 20 Minutos, estuvo, bueno, incluso en medios que yo desconocía, Doblón, el diario Nivel, que duró un día, ¿no? señor, sí, señor. El diario de una sola mañana. Lo cerró Franco el Yo primer día. recordaba lo de Madrid, que incluso evidentemente destruyeron el edificio, ¿no? Pero el Nivel, la verdad, no lo conocía, ¿no? Fue el primer diario mártir. Lo Sí, cerró y de la salió. libertad de prensa, sí, sí. Bueno, lo que decía también, estuvo en Televisión Española, en La Gaceta, Cambio 16, fundador también de Cambio 16, la mítica revista de la transición. Y El País. De hecho, es la única persona que conozco que se ha ido 4 veces del País. Y Eso me han tiene el vuelto a récord mundial, ¿eh? contratar. Y me han vuelto a contratar, ¿eh? Sí, Muy sí, sí, listo ese sí. Cebrián, ¿eh? Porque me ha contratado 3 o 4 veces. Sí, sí. Bueno, y Eric Martínez Wesley, oye, yo creo que lo mejor es que en este caso, bueno, productor, muchas cosas también, pero sabes que le diste un disgusto a tu padre, porque Eric, su madre es americana, habla perfectamente inglés, estudió literatura en Estados Unidos, estudió ciencias económicas, ahí lo hacen bastante, ¿no? Estudiar una cosa y luego dedicarse a otra. Pero Sí, luego le diste un disgusto y dijo, oye, me voy a dedicar a esto del periodismo, ¿no? sí, sí. No, y fíjate qué curioso, ¿no? Porque claro, dices, "Jo, económicas y literatura, ¿y qué hago? Pues eso, cine y televisión, ¿no? Sí. Igual te ganarías mejor la vida haciendo, haciendo económicas y literatura incluso, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero y la belleza de ser libre y poder decir lo que uno piensa, y la Ah, belleza eso es verdad, eso es de verdad. poder contar historias, o incluso, a pesar de las muchas peleas que hemos tenido, poder escribir un libro con mi padre, ¿no? Que por cierto, nueva valoración súper a las empresas de familia, porque no es fácil trabajar en familia, pero es enriquecedor. Es un libro de consenso, porque Eric me decía que metiera cosas mías, vivencias personales, y mi mujer, la madre de Eric, decía, pero hombre, esto parece Franco y yo, hablas demasiado de ti, digo, me obliga el niño. Eric quiere que hablemos de historias personales. La verdad es que yo padecí 30 años de franquismo, de dictadura, y él nació en libertad. Él nació ya en el 78 y ha sido siempre libre. Mira, mira. Bueno, este Entonces, libro, sí, este libro tuvo como varias narrativas, ¿no? Al principio empezó como con una propuesta de las diferentes caras de Franco. Franco como militar valeroso, como político oportunista, como religioso por conveniencia, pero interesante, pero mucha exposición, ¿no? Luego eso lo cambiamos a Franco ahora, o sea, cuáles son los vestigios y qué queda de la dictadura de Franco en estos días, ¿no? Y en eso como los estudiantes de historia del arte, que cuando estudias historia del arte de repente empiezas a ver los cuadros con otra manera, te fijas en las manos, te fijas en los detalles, ¿qué queda de la dictadura que podemos ver hoy, ¿no? Pero todavía había mucha exposición y dije, no, esto hay que aterrizarlo con emociones, ¿no? Con vivencias. Entonces, el tercer paso fue como Franco y yo. Entonces, teníamos una narrativa macro de lo que era Franco y la dictadura y una narrativa íntima y personal de lo que era la historia de mi padre y la familia con las vivencias, ¿no? Que no te digan que las cicatrices son opinión. Y aún así le dimos luego ya una vuelta más que ya fue limpiar de adjetivos y calificativos y adverbios y confiar en la inteligencia del lector. Tratar de abrazar el centro para que lo lea cualquiera y que nadie se sienta obligado o arrinconado a defender la dictadura. Entonces, bueno, ese fue un poco así como salió Franco y yo. dos cosas, que Eric me obligó a hablar de mí, lo cual no me cuesta mucho trabajo porque me encanta hablar de mí mismo, ¿no? Soy muy presumido, ¿no? Y aunque mi mujer no quería, pues él me obligó. Y él realmente hizo el guión entero del libro, lo rehizo entero. Después de jugar al tenis cada sábado, nos pasamos 2 o 3 horas en una cafetería donde él cogía todos los papeles y tiraba la papelera, cortaba, añadía, reescribía. Y la verdad es que el libro ha quedado con un guión que parecía de Hollywood. Yo no, vamos. Y luego el último editor del libro, lo ha leído también Manolo Sacco, nos lo ha corregido, que es nuestro editor favorito, y un joven de 16 años, que eso no te lo he comentado, Xavi, un chico de 16 años, Bruno Martín Palacio, que es el hijo de unos amigos nuestros, buenos amigos, le dije, ¿tú te atreverías a leer el manuscrito y corregirlo? ¿Cómo corregirlo? Digo, sí, editarlo,
las palabras que no entiendas, las pones en amarillo y tal. Bueno, leyó todo el manuscrito y en cada página marcó 1 o 2 palabras que hemos tenido que cambiar, claro, para hacer una lectura más asequible para jóvenes y para mayores a que lo has entendido el libro, ¿eh? A que se entiende. Sí, tanto. Pues, bueno, Es yo un tengo una cierta lenguaje edad. asequible para gente de 16 años y también para los abuelos. Yo creo que el libro va muy bien porque los abuelos lo compran para los nietos. Es un regalo de Navidad de abuelos a nietos. Y ha pasado la censura, digamos, de un chico de 16 años. No la censura, la edición. Y porque tampoco es un libro que sermonea ni predica, es un libro que también trata de que, bueno, decir que ha pasado suficiente tiempo y distancia como para que podamos ver esto con un poco de objetividad, ¿no? Que nadie tenga que tomar partido por las dos Españas, que se pueda ver ya con un poco de distancia. Bueno, ahí hemos discutido mucho porque la objetividad no existe, ¿no? Hay una tendencia nuestra hermosa hacia la objetividad con hechos verificados y comprobados por grandes historiadores de prestigio, ¿no? Por Preston, Ángel Viñas, etcétera. Pero no hay que confundir objetividad con equidistancia. El libro no es equidistante entre franquistas y demócratas. Tú no puedes ser equidistante entre un violador y una violada, o entre un agresor y un agredido, ¿no? Pero sí tiende a la objetividad. Los hechos son sagrados, como dice The Guardian, y las opiniones son libres. Pero las opiniones me las ha quitado Eric todas. Bueno, manda mucho, mi niño. Es que no O sea, hace falta... manda Eric, ya lo veo. Manda mucho, ¿eh? Mira, no hace falta dar opiniones con unos hechos. Mira, Sí, yo estoy de acuerdo, aunque es un libro y evidentemente se puede expresar la opinión, ¿no? Pero yo creo que en periodismo los adjetivos sobran. O sea, mira, aquí van 3 hechos sin calificativos, sin adjetivos. En tiempos de paz, 50.000 fusilados. Más de 30.000 bebés recién nacidos robados y secuestrados de sus familias. La cruz más grande del mundo hecha con mano de obra de esclava en Madrid. Esos son hechos. Y ahí ya, que cada uno tome sus opiniones. Oye, pero ¿los fusilados fueron 50.000 o me suena haber leído 200.000 en vuestro libro? En toda la dictadura, ¿eh? En la guerra y en la posguerra Ah. suman entre 150.000 y 200.000. En la guerra y la posguerra. Pero en la posguerra, en tiempos que se llamaban de paz, los fusilados eran 50.000, que están todavía en las fosas comunes por ahí perdidos, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Pero Sí, tanta gente en la posguerra también, 50.000. sí, los historiadores se ponen de acuerdo en Sí, esa... las cifras creo que son de Ángel, no sé si de Ángel Viñas o vosotros citáis, y además citáis muchos historiadores. Las cifras son de varios historiadores que, Bueno. por eso digo entre 150.000 y 200.000, porque varían, ¿no? Pepe Álvarez Junco, por ejemplo, decía que había no sé cuántos fusilados diariamente, ¿no? Da una cifra muy clara, ¿no? Lo peor fue, en la guerra los dos bandos hicieron barbaridades, está claro, ¿no? Y matanzas de todos los que pensaban que eran quinta columna, ¿no? Que eran espías metidos como por el enemigo. Entonces, por ejemplo, los republicanos mataron a 6.000 curas y monjas, que es una barbaridad. Unos piensan que fue por el odio del principio de la guerra, del golpe de Estado fracasado por los generales, y fue una explosión de odio. Y otros piensan que fue una estrategia de liquidar a los líderes religiosos de los pueblos donde la rebelión no había triunfado, la sublevación de los militares. Entonces, mataron a los curas porque podían ser líderes de la derecha de allí, ¿no? De los franquistas. Era como una... Hay dudas por los historiadores. Pero nosotros hemos dicho el hecho, ¿no? El hecho es que entre 150.000 y 200.000, guerra y posguerra. Claro, en la guerra también mataron los republicanos a 50.000 civiles, que eran católicos. Por ejemplo, fíjate, el jefe de mi padre, que se llamaba Andrés Casinello, como mi amigo el teniente general, que acaba de fallecer hace poco, pues Andrés Casinello lo sacaron de su casa y lo mataron en el verano del 36, al estallar la guerra, porque era muy católico. Su delito era que era muy devoto de la Virgen, o no sé, algo así. Mi padre siempre decía, por el asesinato de gente como mi jefe, perdimos la guerra, porque él era teniente de la República. Y también es verdad que no solo perdimos la guerra por eso, es que, como decía Chávez Nogales, con el apoyo de 100.000 soldados nazis y fascistas italianos y alemanes, con los aviones de Hitler y los barcos, etcétera, si no llega a tener Franco la ayuda que tuvo de los nazis y de los fascistas, la guerra hubiera durado una semana, dice Chávez Nogales. Claro, ¿por qué ganó la guerra Franco? Porque tenía las dos potencias fascistas y nazis de Europa. Si no, en la vida hubiera ganado. Entonces, ¿quién fue Franco? He preguntado a jóvenes, ¿qué sabéis de Franco? Pues dice, un dictador. No salen de ahí, más o menos. Un dictador.
y algunos piensan que es del siglo XIX, porque se estudia. Eric, tú, por ejemplo, dudo que hayas estudiado en el instituto, en el colegio. Yo me acuerdo de niño, tenía que Nada. explicar a mi Nosotros padre. no hemos estudiado nada, pero nada de nada, o sea, ni del franquismo ni del comunismo, o sea, era un tema que no se tocaba. Incluso, y lo comentaba antes, incluso hoy, no sé, yo tengo una empresa de diseño y animación gráfica de producción de documentales, me dicen que cuidado con vincular la empresa con Franco, no vaya a ser que espante clientes, Ah. que el dinero tiene una naturaleza conservadora y las ventas son difíciles y huidizas, ¿no? O sea que el Entonces, miedo perdura, ¿eh? El miedo del franquismo aún perdura en la sociedad española. Eso es lo más grave, que han pasado, fíjate, 80 o 90 años desde la guerra civil, 50 años desde la muerte del tirano y todavía hay miedo y vergüenza. En un lado hay miedo y en otro hay vergüenza a reconocer la situación de la dictadura, que fue cruel, fue durante los primeros 20 años, fue de hambre y de exterminio, ¿no? Del enemigo. Entonces, me en preocupa un ese poco que los jóvenes momento, no lo sepan, ¿no? hemos leído también, hicimos uso de literatura afroamericana de Estados Unidos sobre la reconciliación, ¿no? Tanto, por ejemplo, Ta-Nehisi Coates, el editor del Atlantic, que le escribe una carta a su hijo en el libro Entre el mundo y yo, sobre cómo crecer siendo afroamericano en Estados Unidos y vivir sin rencor, sabiendo que las instituciones han estado en tu contra, ¿no? Y al final, o sea, la moraleja de ese libro te viene a decir que bueno, que es verdad que si eres afroamericano en Estados Unidos quizá no puedes confiar tanto en la policía o en las instituciones como si fueras blanco, pero que tampoco puedes vivir con una desconfianza hacia todo. O sea, al Y con final tienes que rigor, juzgar a las personas claro. individualmente por sus acciones individuales, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, en Estados Unidos también hay una vergüenza sobre la segregación o sobre las injusticias que ha habido, pero hay que tirar ficha y mover para adelante, ¿no? ¿Y cómo hacer eso en España? Pues también juzgando de forma individual y tampoco vinculando a nuestros amigos en el centro o familiares que hayan tenido Caso abuelos en el bando nacional amigo de y Segovia, arrinconándoles como si ellos fueran fachas o algo por haber tenido abuelos ahí, ¿no? O sea, hay una premisa, ¿son los abuelos de un amigo mío que han luchado en el bando nacional peores abuelos que los míos por haber luchado ahí? No. Por haber, no, siempre son abuelos, ¿no? con ¿Tiene que corazón, defender mi amigo en otro. ¿Tiene que Todo. defender mi amigo a Franco por eso? Tampoco. Igual que tampoco se defiende la esclavitud o la segregación, ¿no? Es como poner distancia para poder reconciliarnos y vernos en el medio. Bueno, o por lo menos esa es mi ilusión. No, creo que la introducción del libro, que la ha hecho entera Eric, no me ha dejado corregir nada. Es lo mejor del libro, ¿eh? Recomiendo que Oye, la gente que compre el libro lea la introducción. Bueno, el Porque capítulo del secuestro está bien, ¿eh? El capítulo del secuestro es duro. sí, 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 bueno, hablaremos, ¿no? ese Bueno, me ya obligó hablamos, a lo ponerlo. hablamos. A tu padre Ya le hice había, la primera entrevista en este nuevo canal. Oye, déjame hacer varias. Bueno, primero de todo, venga, veo que venga, puede venga. haber diferencias familiares, pero yo creo que en tenis gana Eric, ¿no? Bueno, me gana más que yo a él, pero a veces le gano. Bueno, mira, ahí, bueno, ahí he perdido, sí. Ahí me ha ganado él, pero lleva mira, la Tu prensa libre, padre creo que es competitivo, incluso en el tenis, No, lleva no la le debes camiseta. saber bien, ¿eh? Ahí, Xavi, no veas, o sea, a veces gana y cuando gana entra en un bar que hay ahí en Paseo de la Florida, en la Avenida Valladolid, y bueno, todo el bar se entera. Atención todo el mundo, atención todo el mundo. Le he ganado a un joven. Pues en el libro Bueno, me ha ganado bastante, Eri, porque ha peleado bien, ¿eh? Ha peleado oye, y yo creo que es un libro de consenso que sirve para abuelos y nietos. O sea, puede ser un regalo de los nietos a los abuelos y de los abuelos a los nietos. Este libro queda muy bien en el árbol de Navidad, porque tiene un espíritu de concordia. A lo largo de todo el libro no es vengativo, no es rencoroso, trata de buscar más, comprender más que juzgar. Es lo que intentamos, ¿no? Y vamos a volver al libro porque he hecho un poco una claro, cuña en plan de sentido del humor con el tenis, pero evidentemente era una dictadura, ¿no? Déjame hacer algunas preguntas porque la verdad es que se me acumulan, ¿eh? Tengo muchas del libro de algunas que has dicho. Primero, déjame hacer una. Habéis hablado de Bruno Martínez, de este chico de 16 años. ¿Sabía quién era Franco? sí, este sí lo sabía, ¿eh? Este había estudiado algo de historia y recordaba, dice que sí, que ahora tienen 2 párrafos para estudiar, está en los libros de texto. Eric no lo estudió nunca, pero este de 16 años sí. Y sabía un poco, confundía Mola con Sanjurjo, pero sabía que existían generales. Y sabía bastante, me sorprendió. Bueno, después de leer el libro, es un empollón. Sabe un montón de. Hizo un Sí, discurso sí, sí, sí. el otro día en el Ateneo, en la biblioteca del Ateneo, precioso, porque vino con sus padres y le dije, hombre, está aquí el editor del libro de 16 años, Bruno, toma el micrófono. Y entonces recomendó a todos los de su edad que leyeran el libro.
que era muy instructivo y que era bueno conocer. Sí, otros no, otros se preguntaban y me decían, es un dictador. Y a mi nieto Leo, que tiene 10 años, le pregunté el primero de todos. Digo, Leo, ¿tú sabes quién es Franco? Me dice, sí. Digo, ¿cómo que sabes quién es Franco? ¿Quién es? Dice, sí, ese que tiene el culo blanco. Ah, sí. Se acordaba de la canción que yo le Frase cantaba de mítica. infantil, ¿no? Porque su mujer hablaba con persil o algo así era, ¿no? Así que la verdad que los jóvenes saben muy poco y es una pena. Mira, el otro día pasaba, bueno, el año pasado y este año he pasado muchas veces por Ferraz, esquina Marqués de Urquijo en Madrid, y suele haber ahí concentración en la puerta de una iglesia de jóvenes, chicos y chicas, con la bandera de Franco, con el águila, Con la bandera de los Austrias. en alto, que es lo que yo tenía que hacer de niño todos los días antes de entrar en clase, en mi colegio, y España, España una, España Pero grande, España. son las concentraciones esas delante de la sede del Partido Socialista en No, Ferraz. no, Sí, en hay la esquina, Otras. no, en Ah, una iglesia en Ferraz, cerca del PSOE, pero no vale. en la puerta del PSOE, porque yo no paso por ahí nunca. Yo bajo por el Marqués de Urquizo y ahí están los jóvenes cantando el cara al sol. Y decía yo, pero estas niñas de 18 o 20 años, tan alegres, sonriendo aquí con el cara al sol, ¿sabrán cómo eran las mujeres cuando Franco? ¿Tiene alguna idea de qué Oye, era? tienes que ir ahí a vender libros, seguro que vendes. De verdad que No, pues, es tremendo. Tengo que ir ahí a vender libros, sí, a la esquina. Porque o mira, sea, si supieran se quién sube era la Franco. ventana como si fueran locos, pero a veces dan ganas de bajarla y discutir. Sí. No, pero si estas niñas supieran que la mujer no podía viajar en España sin permiso del marido o del padre, no podía tener cuenta corriente en un banco, no podía tener nada, no era un cero a la izquierda, estaban machacadas y además perseguidas por cosas, vamos, inauditas, ¿no? Dominadas por la sección femenina, con vestidos con el cuello con el vestido hasta el cuello y la falda hasta el tobillo, pero ¿qué sabrán estas niñas de lo que era la dictadura para la mujer o para los homosexuales o para los diferentes, ¿no? Que era terrible. La dictadura fue muy cruel, ¿eh? Con todos los que no pensaban como Franco, lo pasaron tuvieron que callarse 40 años. Mira, hay una frase del general Mola, que era un aspirante a sustituir a Franco, se mató en un avión casualmente, igual que Sanjurjo, que era el director del golpe, se mató en el avión casualmente también, dejando el camino libre a este joven general. Tengo por aquí la cita, ¿verdad? Para decirlo textual, el general Mola dice en Navarra a todos los alcaldes, hay que sembrar el terror. Esa es una clave, ¿eh? Hay que sembrar el terror. Hay que dar la sensación de dominio sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros. Imagínate qué doctrina están predicando los franquistas después del golpe. Eric, déjame hacerte una pregunta, porque antes precisamente liga con lo que dice tu padre, ¿eh? Pero tú antes has dicho Franco, querías hacer varios perfiles de Franco, el militar valeroso, has utilizado el adjetivo valeroso. Yo ayer entrevisté a un historiador francés sobre otra cosa, bueno, en realidad sobre los colaboracionistas franceses, algunos de los cuales consiguieron cobijo en la España de Franco, ¿no? Y hoy he visto un comentario de alguien que deduzco que es bastante aquello próximo a aquello al franquismo, que recordaba eso, el general más joven de España. Yo recuerdo, mi padre también lo decía, ¿eh? El general más joven de España, etcétera, etcétera. Pero yo le he hecho un comentario, la guerra civil duró 3 años. Los alemanes, aquello derrotaron a Francia en 15 días. ¿Franco era tan buen militar como nos vende el franquismo, por decirlo de alguna manera? ¿O es también la interpretación que ahora dice tu padre, o que decía Mola, de hay que sembrar el terror? Eso, ¿cómo ves el Franco militar? Hay una anécdota que me encanta, que está demostrada, lo puedes ver en los libros de Juan Eslava Galán y de otros historiadores, incluso de Adam Hochschild, que dice, la gran cuestión es cuando llega Hitler ahí en Daya y le pregunta a Franco para pillar Gibraltar, ¿no? Era la gran ocasión. O sea, ahí estaban los nazis y Hitler diciendo, te damos las tropas, vamos a por Gibraltar y unimos las tropas alemanas con las italianas, ¿no? Y sin embargo, Franco no va por Gibraltar, ¿no? Y dices, joder, todo esto de Gibraltar español, todo este patriotismo metiéndose aquí, ¿y qué justifica esto de que Franco no fuese por Gibraltar, teniendo la ocasión y las puertas abiertas? Que estaba trincando comisiones de los ingleses. Estaba pillando comisiones. O sea, mucho hablar de la patria y de ser un soldado. Eso se supo no hace mucho, pero es cierto. Pero bueno, Franco no trincaba de los ingleses. Estaba trincando comisiones de la ayuda internacional y había varios generales trincando comisiones de los ingleses. Bueno, sí, lo decís vosotros, claro, sí, pero luego, los ingleses creo que solo sobornaban algunos, no sé si Quindelán o algunos, pero a Franco parece difícil, ¿no?
Lo que Bueno, pasa es que No, lo que tenía decía, claro, unas redes fueron las generales. comisiones económicas del petróleo, de no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? No, o sea, Franco buen cobraba caballero lo y que con hacía dinero. Argentina, ¿eh? Cobraba, y el dinero de lo que cobraba, fíjate, no disimulaba. Iba directamente a una cuenta al Banco de España a nombre de Francisco Franco Bahamonde. O sea que el porcentaje que se quedaba del trigo de Argentina o del café de Brasil, etcétera, iba a una cuenta corriente a su nombre. Se hizo rico. Eso de que Franco era un hombre pobre y tal, no, no. Ángel Viñas lo ha demostrado, ¿no? La cara del caudillo, la cara oculta del caudillo. Se hizo rico y compraba fincas. Por cierto, la finca de aquí de Navalcarnero, al lado de nuestra casa, que compró, como la tenía que poner a nombre de su mujer, y las leyes de Franco prohibían a las mujeres comprar y vender. Fíjate qué curioso, tuvo que ir el notario a ver a doña Carmen, la Collares, ¿no? Carmen Polo de Franco, a su mujer, y estar presente de testigo el propio Franco, el caudillo de España, y pone en el acta notarial, que ya es pública, es conocida, dice, doña Carmen Polo Menéndez Valdés firma como propietaria de esta finca y tal y cual, con el permiso de su marido, Francisco Franco Bahamonde, coma, militar, coma, no ponía más. Era el jefe del Estado, era el dictador. Y tuvo que ir a darle permiso para comprar, o sea, él mismo era prisionero de sus propias leyes contra las mujeres, ¿no? En Pero fin, ¿sabes lo que aclara? Aclara el miedo que hemos tenido todos durante tantos años, porque él hizo una inversión en terror. Él dijo, si mueren tantos, pues duro tanto. Es decir, que su objetivo era la supervivencia en el poder. Desde el primer momento, él quería seguir toda la vida en el poder, morir en la cama. Y para eso hizo lo que hizo, no fue eliminando a todos los enemigos, los diferentes, los conspiradores, y el miedo que metió en el cuerpo. Fíjate que en la posguerra los vecinos denunciaban a los vecinos, hasta los hijos denunciaban a los padres, los hermanos a los hermanos. Era una situación de policía permanente, ¿no? De pánico. La gente no hablaba. Mi madre decía, hijo mío, no te signifiques. Hijo mío, no, en el colegio de los frailes que no sepan de dónde venimos. Y claro, los frailes te contaban unas milongas. Madre mía, era un colegio de La Salle, ¿no? Me acuerdo que el fraile decía, es que en las reflexiones religiosas que hacían siempre, los republicanos, los rojos, como decían ellos, pues violaban a las mujeres, quemaban las iglesias. Es verdad que habría violaciones, menos que las que hicieron los legionarios en Sevilla, claro, animados por el propio general Tipo de Llano, que decía, que estuvo ahí en la Macarena hasta el pública, 2022. ¿eh? Que estuvo en el Tipo de Llanos, que estuvo en la Macarena de Sevilla hasta el 2022. Hasta hace nada. Sí, le sacaron de ahí. Era un genocida el Queipo de Llano, bueno, igual que Franco, ¿no? Pero quiero decir, es que la inversión en terror dura mucho. Todavía se nota. Y se percibe el miedo en España a disentir, el miedo a opinar cosas diferentes. Pero el hecho de que Franco muriese en la cama, que yo creo que es, perdón, el gran trauma de la izquierda española. En Portugal al menos hicieron una revolución. Eso, Claro. eso es la inversión en el terror que dice, Sí, yo creo que que el dice miedo, José el Antonio. miedo nos mantuvo. O el hecho de que la oposición antifranquista no tenía demasiada fuerza, o el hecho de que las clases medias en parte eran franquistas, ¿no? La clase media que, bueno, como todos, estabilidad, dinero, el 600, las huecas, etcétera, ¿no? Mucha gente le da el mérito de que él creó la clase media. Se hizo a pesar de él. Es como en el libro explicamos que, claro, en el año 59, cuando él firma, obligado por Ullastres, aquel ministro de Lobo, que era muy listo, Alberto Ullastres, firma el plan de estabilización del Fondo Monetario para poder tener divisas, créditos, está obligado de pronto a acabar con la autarquía, que era su régimen, el régimen de Mussolini, la autarquía suya, que era la producción nacional y la frontera cerrada. Cuando abren las fronteras, salen los parados españoles hacia Europa y mandan remesas. Y vienen los turistas extranjeros a España, en bikini incluso, y con nuevas costumbres. Entonces, la clase media, que empieza a crecer en el 60 y tantos, 64, 65, hasta que muere él, esa clase media fue creciendo con el 600, con la parcelita, es verdad, la economía española mejoró, pero a pesar de él nunca hubiera querido abrir esas fronteras porque eso supuso el final de su régimen. Al crecer la economía y al crecer la clase media española, el traje de la dictadura se hizo añicos, se fue rompiendo, se fue rajando, ¿no? Y una vez que comes y vives un poco mejor, quieres libertad. O sea, la clase media española acabó con la dictadura. ¿Por qué le dejamos morir en la cama? Digo, le dejamos porque había una conspiración nacional, una complicidad a no enfrentarnos. Mi amigo, el teniente general Casinello, que ha muerto hace poco, como decía antes,
era el jefe de espionaje de España, fue el creador del embrión del CNI con Suárez y un autor muy importante, un arquitecto de la transición. Me decía siempre, mira, José Paisano, porque es de Almería él, ¿eh? El miedo de ambas partes permitió la Constitución del 78. Porque dice, yo hablaba con todo, yo hablaba con Felipe González, que era un tío ilegal, me reunía con Alfonso Guerra y también con los franquistas, hablaba con todos. Y yo me daba cuenta que los de, mira, ahí está Felipe, qué joven, ¿eh? Y yo tenía algo de pelo, no mucho, ¿eh? En el Buenos Días. Entonces, ¿qué me decía Casinello? Dice, mira, los demócratas no sabían la fuerza que les quedaba a los del movimiento nacional. No sabían la fuerza que tenían los de Iniesta al poder, el general Iniesta al poder. Y los de franquistas no sabían la fuerza que tenían los sindicatos ilegales, el Partido Comunista, comisiones obreras, UGT, porque eran clandestinos. Ninguno de los dos bandos conocía la fuerza del otro. Y ambos tenían miedo, uno a un golpe del general Iniesta al poder, otro Franco, y los otros tenían miedo a la revancha de los demócratas que habían sufrido la persecución y el exterminio de los franquistas durante 40 años. Entonces, el miedo de ambos bandos fue casi el 80% de la razón para el consenso. Y el 20%, ponle generosidad y nobleza, y olvido y amnistía. Bien, reconozco 20%. Pero el general Casinello sabía muy bien el conocimiento del otro. Te doy una cifra comparativa. Mira, en Chile, en la dictadura de Pinochet, se estima que hubo algo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre el 73 y 1990. 3.000. Compara eso con 50.000 fusilados en tiempos de paz en la época de Franco. Es verdad que estamos comparando los años 40 y 50 con los años 70. Son tipos diferentes. Pero una persona es una persona y un muerto es un muerto. Fíjate qué volumen de tensión y de violencia, ¿no? Yo llego a entender algunas cosas con motivo de este libro. He tenido que leer 15 o 20 libros, ¿no? 5 o 6 a favor de Franco y el resto, pues, por lo menos 15 en contra, ¿no? Más en contra que a favor, porque lo que están haciendo ahora es limpiando la cara de Franco, sobre todo estos de Vox y alguna gente de la extrema derecha, ¿no? Quieren lavar la cara de Franco y reivindicar que aquello fue, poco menos, uno de Vox dijo en el Congreso que había sido el artífice de la reconciliación nacional. Franco, un hombre tan cruel, un hombre sin empatía, un hombre que no sentía el dolor ajeno, un hombre frío, cínico. De verdad, es que cuando estudias la personalidad, hay una psiquiatra que es la mujer de Paul Preston, que tiene unos estudios magníficos como psiquiatra, ¿no? Y es un neurótico, vamos, es ¿cómo te digo? Un psicópata. Realmente los síntomas de psicopatía de Franco son muy claros. Pero en fin, la verdad es que, fíjate, se cuenta su primo, el general Francisco Franco Salgado de Araujo, que hizo una memoria Pacón, sí, estupenda, ¿no? Su primo y su confidente principal, el único amigo que tenía, por lo visto. Cuenta que cuando era comandante de la legión allí en África, pues a un legionario que protestó por la comida, le mandó fusilar. Y le fusiló delante de todo el cuerpo de la compañía de la legión, sin más. Hombre, un hombre que hace eso, mira, hay gente que le quería a Franco y gente que le odiaba, pero todos le temían. Generaba un temor y un pánico. Era un hombre, porque además con esa vocecita que tenía, que parecía poquita cosa, debe tener una mala leche increíble. Le tenían mucho miedo. Luego, era un hombre cuando he estudiado su personalidad, tiene muchos complejos porque ha sido maltratado por su padre, maltratado por sus amigos en el colegio. En el Ferrol le llamaban cerillita, o era bajito y flaquito y tal. Era un hombre lleno de complejos y de rencores y odios, y salió de casa a los 14 años y se fue a la academia, pues, y aceptó el ejército como su nueva familia, porque su familia estaba rota. El padre era un poco golfo, ¿no? Se fue con un amante, era jugador. Bueno, entonces, él no ha tenido más familia que el ejército. Y en lugar de, lo que quiso fue hacerse un poco justiciero, ¿no? Se fue a África para ser mejor que todos sus compañeros, porque era un mal estudiante. Sacó el número 200 y pico, ¿no? De 300. No era buen estudiante. Nunca había leído libros, ¿eh? Leía una revista anticomunista y poco más, ¿no? Pero su personalidad, el mismo que cuenta la anécdota terrorífica de que dice, mira, mi primo era conocido en África como el hombre de las 3 M's. Xavier, 3 M's. Sin misa, o sea que no iba nunca a la iglesia, de religioso no tenía nada. Cuando le convino, se abrazó al Cristo y al Papa y a todo, y hizo la cruzada por Dios y por España, y puso en la moneda caudillo de España por la gracia de Dios, cuando le convino, pero
de joven y eso, en África no iba a misa, nunca se le vio en la iglesia. Sin misa, sin mujeres. Nunca se le conoció en relación con ninguna mujer, jamás. No salió con ninguna, solo con doña Carmen cuando la conoció en Asturias. No tenía relaciones con... Era muy raro en la Legión, donde todos son, pues sabemos la fama que tienen, ¿no? De mujeriegos y tal, y mal hablados, ¿no? Y luego la otra M era sin miedo. Eso es verdad. Sin miedo, dice su primo, que es que iba en primera línea, en el frente, se jugaba la vida. Fue herido en un combate y fue ascendiendo por sus acciones de guerra. Por eso era el general más joven de Europa. En lugar de tener medalla, decía, no, yo no quiero medalla, yo quiero ascensos. Y escribía continuamente para pedir ascensos y fue ascendiendo. Era un hombre, jugaba, ¿cómo te diría?, con las cartas pegadas al pecho. Era muy falso, ¿no? Y todo el mundo, Sanjurjo, que dio un golpe de estado fracasado en el 32, ¿no? Y le juzgaron y le iban a condenar a muerte, ¿no? Y le pidió Sanjurjo a Franco que le defendiera, ¿no? En el juicio. Y le dijo Franco, no, yo no. Y lo contáis. Sí. Yo no, no contéis conmigo, ¿no? Y dijo Sanjurjo, Franquito, Cuquito, va a lo suyito. Es un muy cuco, ¿no? Le conocían, no se fiaban de él tampoco, pero la verdad es que hizo una pequeña trampa para conseguir el mando de todos los generales, porque le nombraron los 8 generales aquellos de Salamanca, jefe del gobierno del Estado mientras dure la guerra. Y entonces su hermano Nicolás tachó de gobierno y quedó, a pasarlo a limpio, quedó jefe del Estado. Entonces, no era jefe del gobierno del Estado, sino jefe del Estado. Y así se quedó, caudillo de España por la gracia de Dios, que tiene narices, y no por el voto de los españoles. Nunca tuvo legitimidad. Era muy inseguro él mismo, tenía mucho miedo. El miedo que metió a los españoles le consumía a él porque tenía miedo de perder el poder. Entonces no permitía ninguna disidencia. Fue la paz de los cementerios. O sea, cualquiera que lo piense, de verdad, el miedo se justifica. Yo entiendo, yo soy muy miedoso y a mí no me gustaría que me secuestraran de nuevo ni que me pusieran una pistola en la frente para pegarme un tiro. Yo soy muy miedoso y comprendo que el miedo, pues, es libre, ¿no? Y la gente aguantamos a que se muriera en la cama porque sabíamos que después no habría franquismo, porque él mismo lo había destrozado al permitir el crecimiento económico de los años 60, ¿no? Oye, déjame hacer 2 preguntas. Voy a hacer una pregunta del diablo, y te la pregunto primero a ti, Eric. La guerra, a pesar de todo, ¿la guerra civil era inevitable? Es verdad que evidentemente fue una guerra civil, fue un golpe de Estado, sublevado y tal, pero no sé si las 2 Españas podían entenderse. Fue totalmente evitable desde lo que yo he leído, y de hecho hay ciertos paralelismos hoy en día. O sea, hasta donde yo entiendo, y esto es una simplificación, las democracias burguesas estaban al principio del lado de la extrema derecha. La extrema derecha se vendió con chulería con la idea de parar a los rojos y de parar al comunismo y de frenarlo, ¿no? Y se les fue de las manos. De hecho, como comentábamos antes, o sea, puedes incluso cuestionar si la Segunda Guerra Mundial realmente empieza en España. Porque, o sea, envía Hitler 40.000 hombres, la Legión Cóndor, y Mussolini 80.000. O sea, 120.000 soldados extranjeros en tierra española. Si eso no es el principio de una guerra internacional, ¿qué es una guerra internacional? ¿Sabes? Con aviones, con tanques y con 120.000 soldados extranjeros. Imagínate lo que son 120.000 soldados hoy en cualquier país, ¿no? Es una barbaridad de soldados. Un ensayo previo a la Guerra Mundial. Estaban probando las armas. La Legión Cóndor fue la primera que bombardeó una población civil, Guernica, ¿no? Entonces se dio la guerra porque lo que podemos leer es que no se aceptaron los resultados de las elecciones y se dio un golpe de Estado. Eso que dice Eric es la clave. En el 36, en febrero, hubo unas elecciones generales y la derecha que gobernaba en la República, felizmente, era la que dominaba la República, perdió las elecciones y ganaron las izquierdas. Y desde ese día, Franco empezó ya a conspirar contra la República. No aceptaron el resultado de las urnas, porque él tenía una idea de que el ejército es el que tenía que salvar a la patria, no los españoles, que la patria era el ejército. Entonces, lo que pasa es que tampoco es habitual, por ejemplo, el asesinato de Calvo Sotelo, ¿no? Matar a un líder de la oposición parlamentaria, aunque... Eso fue un asesinato terrible. Eso precipitó también es cierto que los preparativos del golpe venían de mucho antes, ¿no? Pero febrero, eso, claro, mira, en mayo, las derechas ya habían comprado armas a Mussolini. ¿Por qué? Ya habían comprado y pagado las armas a Mussolini en mayo, mucho antes de Calvo Sotelo. Esa es la excusa del mártir que ha dado el franquismo, pero eso fue una revancha de los amigos del teniente Castillo
que habían matado a Castillo y ellos mataron al primero que pillaron, al más fácil, ¿no? Pero eso no cambió nada porque él ya tenía claro la guerra, el golpe, y que por si fallaba y no podían contar con todo el ejército, tenían ya las armas y tenían el acuerdo con Mussolini. Todavía no con Hitler. Hitler, cuando ya empezó el golpe, sí se sumó para los barcos y los aviones que tuvieron que transportar las tropas, los 47.000 hombres de África, con Franco a la península. Eso fue clave. Sin Hitler y Mussolini, la guerra dura una semana. Y al principio recibieron tiene una cita. ayuda de las democracias burguesas. O sea, Texaco le dio petróleo. Era el libro Este libro de Adam Hochschild, España en el corazón, cuenta cómo Texaco le daba petróleo a Franco, cómo Francia, Inglaterra, o incluso Estados Unidos, la familia Kennedy. Las comisiones, ¿no? También que decíais antes, que Franco cobraba comisiones, ¿no? Sí, era o sea, ahora mismo, también por los aliados. Vemos las películas y todos son antinazis, pero hubo un momento donde estaban todos en la cama con ellos. Bueno, muchos, de alguna manera. Lo que ayudando, pasa es que hasta qué punto también la persecución religiosa que decíais enfrió eso, por ejemplo, hombre, a Francia e Inglaterra. Francia hay el Frente Popular que creo que cae en junio del 37 y luego, claro, viene la derecha Estados Unidos. Roosevelt no apoyó a España y a pesar de que la esposa de Roosevelt se carteaba con Gellhorn aquí en Madrid. La mujer de Ernest Hemingway. Sí, la pareja de Ernest Hemingway se estaban carteando y no apoyaban por no perder el voto católico en Estados Unidos. De hecho, o sea, era importante. Perdona, esto lo he leído. Eric, tú que has estudiado en Estados Unidos, en esa época el voto católico en Estados Unidos era tan importante. Hombre, Kennedy es católico, pero eso pasa 50 años después. ¿Era tan importante el voto católico en Estados Unidos en esa época? Bueno, yo he leído el libro este de Adam Hochschild y él dice que sí, que Roosevelt no quería posicionarse a favor de la República por ganar las elecciones y no perder el voto religioso en Estados Unidos. Todo aprovecha para el convento. Si pierdes voto católico, pues puedes perder algunos estados, ¿no? Massachusetts, donde el estado de mamá, que Boston, pues son católicos. Y pero fíjate la influencia, que incluso lo que hablábamos antes de los cuadros, ¿no? Cómo si estudias historia del arte puedes empezar a ver los detalles. O sea, aquí en Madrid tenemos una estación de metro y un barrio y un hospital que es Pío XII, el papa nazi, un papa básicamente escondido por el Vaticano. Y sin embargo en Madrid cuenta con una estación de metro, un hospital y un barrio entero, ¿no? Este fue el que reconoció a Franco. Hijo, es que los nazis se refugiaron aquí. Yo he tenido en mi colegio mayor, en Santa María de Europa, conocí a Otto Skorzeny, al general Skorzeny, que cuando me dio la mano casi me la estruje, me la rompe. De 2 metros, con una cara cortada, aquí que me quedé mirándole la herida en la cara y se sorprendió y me dijo, me lo hicieron con un sable. Como si nadie, cada vez que decía Hitler, se ponía firme, así, sentado y todo se ponía tieso. Ese era un coronel de las SS, el que liberó a Mussolini. Vivía en España tan feliz, tranquilamente, venía a nuestro colegio a tomar copas y los alumnos le oían las batallitas con la boca abierta, ¿no? Y me quedé espantado, ¿no? Pero así, León de Grel y los nazis y los colaboracionistas de Francia, pues igual, ¿no? De Mariscal Pétain, pues venían a España, era su refugio, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que Franco hizo una cosa que le salvó, sin querer, él no lo intervino en eso, pero no hubiera durado mucho de no ser por la guerra de Corea. No sé si ha llegado a ese capítulo. Pero, anda, ese es Skorzeny, te lo he puesto. joven. Bueno, Skorzeny de mayor, seguramente cuando te dio la mano. Anda, ese es de joven. No, era embajador de España, de Estados Unidos. No, ese es Skorzeny, José Antonio. No es Vernon Walters, aunque se parecen. Se parece, ¿eh? Sí, se parece. Mira, ahí está. No, yo le vi, era un hombretón enorme, grandísimo, con la cara cortada. Y no es que me pareció Vernon Walters porque estaba ahí como saludando. Sí. No sé qué te contaba cuando he visto que la España, foto. si no hubiera habido la guerra de Corea, seguramente la dictadura se hubiera hundido. Qué suerte tienen los malos. Franco no hubiera aguantado nada porque la ONU condenó el régimen. Dijo, no podemos mantener en la ONU un régimen fascista, tal. Bueno, sin embargo, cuando en los años 50 empieza la guerra de Corea, ya se rompen. Empieza la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Claramente, Rusia apoya a Corea del Norte, Estados Unidos Corea del Sur. ¿Qué ocurre? Que para Estados Unidos, España es una península estratégica en la Guerra Fría. Y entonces, no, Franco nos conviene, nos interesa. Eso de doblar el mapa mundi, y ves que Rusia
y Estados Unidos lo juntas, y en el centro, cuando lo vuelves a abrir, está España. Es clave entre Rusia y Estados Unidos, está España. Ellos querían el territorio nacional, querían la península. Y Franco se la entregó gratis, vamos, a cambio de leche en polvo y 4 créditos y la legitimidad. Y entonces Estados Unidos permitió que Franco entrara en la ONU. Mira, este es Bernard Huarte, sí, mira, ahí ya le conocía esa foto, ya le recuerdo cómo era cuando era embajador en la ONU. Bueno, con este hombre tuve una entrevista primero muy seria, y le grabé la entrevista, hablamos de la O también, de todo, eran años cuando nació David, que sí, hace 30 y tantos años, 88 sería, 88, estaba yo de corresponsal en Estados Unidos. Entonces empezamos a hablar y al final empezó a defender un poco a Franco, ¿no? Entonces le dije, ¿me permite, embajador, que apague el micrófono? Digo, sí, para hablar con más libertad, ¿no? Estoy ya fuera de la entrevista. Le dije, mire usted, mi padre era republicano, teniente de la República. En mi casa no se podía hablar. Estábamos todos muertos de miedo con el dictador, ¿eh? Y pensábamos que cuando iba a acabar la guerra, que Estados Unidos, Inglaterra y tal, nos iban a salvar del fascismo. ¿Y qué ocurrió? Lo que usted llama cruzada por la libertad de Eisenhower fue poner bombas atómicas en España, que 4 de las cuales cayeron al lado de mi pueblo, en Palomares, ¿no? En Almería. Entonces, la cruzada por la libertad, que era apoyar dictadores. Ustedes son unos hipócritas. Bueno, le puse a parir allí. No, es que mire usted, nosotros teníamos que pensar en el pragmatismo de que España era importante para luchar contra los rusos y frenar el comunismo, y Franco era anticomunista y tal. Digo, mire usted, yo no tengo nada contra los americanos, es más, mi mujer es americana, la pobre ahí, y la quiero igual. Y mi suegro es un coronel del ejército americano. Pero cuando los barcos de la Sexta Flota venían a Almería, yo era un adolescente, acompañaba a los soldados, les llevaba al barrio de putas, a las perchas, y luego les pedía un dinero, unos cigarretes y tal, y chicle. ¿Y qué hacíamos? Cuando podíamos, poníamos en el puerto, al lado del barco, Yankee Go Home. Es decir, General Walter, para yo conseguir la libertad en mi pueblo, en mi patria, tenía que luchar contra ustedes. Ustedes eran las tropas de ocupación, de acuerdo con el dictador. ¿No les da vergüenza? Bueno, fue. Y me dice, vamos a ver, yo creo que usted se ha ganado que le invite a una copa. Y me voy en la embajada y me invitó una copa. Bueno, me encanta la anécdota de que dice, fíjate, que vamos a tomar una copa que viene en tiempos de cambio, y justo un año después cae el muro de Berlín, ¿no? Fíjate, sí, mira. Ah, mira qué guapa mi chica. Ahí está. Oye, esa fue la he puesto, como hablabas de tu mujer, la he puesto y tal. Ana, este es el día de la boda, por cierto. Tú ella te casaste. Mejor que Eric, y mejor que yo. Ella era corresponsal del New York Times. Tú te casaste en un pinar y tu madre no tenía claro que eso. Ahí detrás están los árboles, ¿sí? Debajo de unos árboles, con 3 curas obreros. Oye, en aquella época le echamos valor. Qué guapa está mi niña ahí, mi chica. Y yo, de joven, que, por cierto, ya es el último miembro de la familia que me queda por entrevistar, o sea que... ella es la que sabe. Ella era corresponsal del New York Times y también del Wall Street Journal, o sea que... Sí, por eso digo, tiene una entrevista, sí, dale recuerdos. Oye, incluso lo que pasa... Eric, perdona, di. La primera vez que se empadronó en España fue en Tarifa, que estaba mi padre en una isla de castigo ahí haciendo servicio militar castigado. Y a veces pienso, no lo puedo creer, esta americana en Tarifa, en 1968, empadronada ahí en la ciudad más al sur de Europa, ¿no? Y gracias al empadronamiento de tu madre, yo podía saltar de la isla de las Palomas al continente por un pequeño puente que había con el pase pernocta, que se llamaba. Porque bueno, ya, cortamos la entrevista. Esto ya estamos entrando en, oye, intimidades de alcoba, o sea que... Ya cortamos... Oye, lo que no he dicho, o lo voy a decir ahora, es que a tu suegro de Massachusetts, claro, la primera vez que te conoció, debió decir, este es un Rojeras, ahí con la barba y tal, ¿no? Iba yo con barba, fíjate qué pinta tenía cuando conocí a mi suegro, él es un coronel del ejército de las Fuerzas Aéreas, y luchó en la guerra mundial contra los nazis, claro, fue uno de los primeros que filmó las matanzas de los campos de concentración, porque entró con las tropas americanas y dijeron, tú que sabes de fotografía y tal, haz las fotos y filma esto para que no se olvide. Era un hombre luchó en la última guerra, digamos, noble que hubo, ¿no? Contra los nazis. Pero claro, me vio así y dijo, y hablando con acento español, es como Fidel Castro. Y discutimos un poco, porque yo no sabía mucho inglés y mi mujer me traducía. Yo creo que ella aumentaba mi discurso.
lo hacía más crítica todavía, ¿no? Con la política exterior americana. Y pensaba que su hija se había casado con un comunista. Luego no, cuando ya fui a Harvard y tal, dijo, no, sobre todo cuando empecé a decirle que me gustaba la música clásica, porque él tocaba en una orquesta. Y cuando me llevó a entrevistar a Pau Casals, a Vermont, al Festival de Marlborough, él ahí ya me acogió como el hijo que siempre hubiera querido tener, ¿no? Mi hija se ha casado con un amante de la música que conoce a Pau Casals y bueno, en la entrevista con Pablo Casals me reconcilió con él para siempre, ¿no? Eso lo cuento, no en este libro de Franco, pero en sí este libro, evidentemente, también recomendamos para estas Navidades, bueno, y para todo el resto del año, ¿no? Aún quedan ejemplares, ¿eh? No hay muchas ediciones como la de Franco, que se está agotando continuamente, pero mira. Sí, la de Franco me dicen que va por la 5ª edición, ¿no? La 5ª edición, sí, estoy sorprendido. 8.000 ejemplares. Pues casi un bestseller, ¿eh? Bueno, casi, pero sí, tema de conversación. Yo creo que ligar Franco y jóvenes funciona. Y padre e hijo también funciona, porque él me ha censurado algunas cosas, pero creo que al final tenía razón. Él es más partidario de abrazarnos todos ya de una vez, ¿no? Mira, la mitad de España, digamos, el 80% de España es PP y PSOE, ¿no? Más o menos, 70 y tantos, 80. Y luego están los extremos, los de Podemos o los del Vox y tal. La mayoría de España es centrista, es centro izquierda o centro derecha. Ya es hora que nos dejemos de estos discursos de odio y tal, de la extrema derecha que se infiltra en el Partido Popular, y que la gente que yo quiero y respeto del Partido Popular pueda abrazarse con la gente que yo respeto también del Partido Socialista. Que podamos tener... De hecho, sería la gran esperanza, ¿no? Es decir, si conseguimos marcar distancia con el franquismo y la derecha española, es decir, si la gente hoy de centro derecha podría decir, oye, no tenemos nada que ver con Franco, ¿sabes? Y no lo justificamos y no lo defendemos. Y hacer suya la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, para poner distancia con Franco, nosotros también podríamos quizá defender algunos de sus intereses y defenderles y alejarles de la extrema derecha. Podríamos encontrarnos ahí, ¿no? Pero la idea es no arrinconarles para que no se sientan obligados a defender a sus abuelos, a sus bisabuelos o el tema de la dictadura, ¿no? Que bueno, ha pasado ya tiempo y esto es injustificable. Y ya está. Estoy de acuerdo. Hay que recuperar el espíritu de la transición, el espíritu del 78, que era un espíritu de concordia. Y eso fue lo que hizo posible. Ahora no sería por miedo, sería más por generosidad y por interés. Yo creo que sí, que es el momento de abrazarnos todos, pero este país es bastante sano. Tiene una minoría en la izquierda, en la extrema izquierda, y una minoría en la extrema derecha. Pero la mayoría es un país bastante, digamos, sólido, ¿no? De hecho, fíjate que... Tampoco quieren, la mayoría de las personas, aunque sus abuelos hayan luchado en la Guerra Civil en el Frente Nacional o sus bisabuelos, tampoco quieren defender a Franco. Entonces, marcar la conversación de tal manera que les das una salida digna de eso. Que no se sientan obligados a defender el franquismo. Ni todos los franquistas eran malvados, ni todos los demócratas eran santos. Quiero claro. decir que es la mitad de la población, mitad por mitad. El ejército se partió por mitad cuando la guerra, ¿no? Entonces, y también muchos colaboraron con el franquismo porque tampoco tenían otro remedio, no tenían otra salida. Y funcionarios, había mucha corrupción en el franquismo. Casi todo era corrupción porque no había libertad de prensa. No se podía denunciar ninguna corrupción porque ibas al trullo, ¿no? Ibas a la cárcel y pagabas las consecuencias de denunciar corrupción en el franquismo. Pero yo he conocido muchos funcionarios íntegros y honrados durante el franquismo. O sea, que había gente que cumplía con su deber y con su obligación. Y otros disimulaban. Pero te pongo el ejemplo reciente, en el 2023, el año pasado, no hace ni un año, cuando unos amigos nos invitaron a tomar un refresco en un club privado que hacía actividades culturales, y ahí, en un momento dado, me muestran todo esto, el dinero antiguo, es un sitio precioso y tal, y en un momento dado, en la hemeroteca me dicen, no, ahí hay una persona que no nos cae bien. Ok, nos sentamos a tomar un vino, un poco después digo, ¿puedo ver la hemeroteca? Y ahí hay un busto de Franco y otro busto de Sanjurjo. Me dicen, bueno, sí, nos da mucha vergüenza, pero hay gente que ha pagado dinero por ello y lo considera una cosa artística y, en fin, bueno, nos da un poco igual. Entonces les cuento la historia del secuestro de mi padre, les cuento las torturas, la historia de la familia y se quedan así compungidos, ¿no? En el 76, digo, sí, en el 76 secuestraron a mi padre. Y en un momento dado dicen, ¿qué podemos hacer? Digo, pues, ¿por qué no hacemos una foto a esto y lo contamos a los periódicos? Dicen, venga, cuenta con nosotros. Y en 3 meses votaron en asamblea y sacaron las estatuas, ¿no? Qué rápido. Cuando encuentras a gente en el otro lado que te da la mano.
¿sabes? Mucho más efectivo desde dentro que estar haciendo ruido desde fuera, ¿no? Pues nadie quiere quedar así como una vergüenza, ¿no? Esa es la Entonces, España real, Eric, esa es la España real. Si fíjate, mira, el espíritu de la transición, yo lo cuento siempre el 6 de diciembre de cada año, lo comento en mi blog y con los amigos y con los niños y tal en casa. El 6 de diciembre del 78, yo puse la bandera de España en la puerta de mi casa, que da a la calle, la puerta que da a la calle del jardín. Entonces, yo conocía a mi vecino de atrás, pero muy poco, a través de la valla metálica, nos saludábamos con cortesía y se veía que era un coronel del ejército franquista, ya jubilado, el coronel Lizarrague, hermano de un profesor mío de económicas y de políticas. Y nada, hola, hola, pero no cambiamos más palabras que eso. Y ese día suena la puerta, pam, 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 y llama, salgo mi mujer. Eric era un bebé, nació en el 78. Y entonces abro la puerta y está el coronel Lizarrague y su esposa. Y digo, buenos días, vecino. Y me dice así, un poco en plan así, serio, un poco forzado, dijo, bueno, vecino, ¿qué hace usted con mi bandera en su puerta? ¡Ja! Y le digo, ¿cómo? Un momento. Ayer, esta era su bandera y no la mía. La mía era tricolor. La mía es la de la República, que la llevo en el corazón, como recuerdo de mi padre. Pero hoy, 6 de diciembre, que hemos aprobado la Constitución, que es legal, la Constitución de todos, esta bandera es tan mía como suya, ¿eh? No, ya no es solo suya, es mía también. Dice, pues eso me gusta, podríamos brindar por esa Constitución. Digo, pues viva la Constitución, vecino. Dice, viva la Constitución. Digo, pues por eso le invito a una copa. Y pasaron el coronel y la mujer a casa, nos metimos al niño con la cestita, hicieron unas carantoñas a Eric. Oye, abrimos una botella y desde entonces hablamos mucho a través de la verja de la alambrada esa, ¿no? Que nos separaba jardín con jardín, ¿no? Y nos hicimos buenos amigos. Era un coronel franquista, yo un hijo de un represaliado republicano de campo de concentración. Eso era el espíritu de la transición. Eso hay que recuperarlo y no despreciar el 78, como decía el Pablo Iglesias, de la coleta, ¿no? Que decía, el régimen del 78. Pero, ¿qué es esto? En plan despectivo. ¿Pero qué sabe él? Es que él ha estado en el ruedo toreando si no había nacido. Entonces, creo que es bueno que lean este libro los jóvenes de Podemos y de Vox, que lo lean y que puedan empezar a entenderse un poco. Y del centro, ¿no? Nada, hombre. Y del centro, que no pase como en el periodo de entreguerras, donde las democracias burguesas le entregaron el patio casi vendido a los fascistas, ¿no? Es decir, que el centro también nos defienda a nosotros y nosotros defender el centro. Así es. Oye, sí. Para terminar, José Antonio, cuéntanos tu secuestro. No, hombre, no, que eso es un recuerdo que ya quiero olvidar. En fin, ya sé que es una experiencia desagradable, ¿eh? Pero mira cómo estoy. La piel que tengo, gracias a ese secuestro y a la que me quemaron la cara con unos ácidos y tal, pues cambié la piel muchas veces. Y me dijo el cirujano, me dijo, qué suerte tiene usted. Dice, esto es un peeling que en Hollywood las artistas pagarían por esto, porque usted va a cambiar la piel 7 veces y se me ha quedado la piel que parezco más joven, ¿no? ¿Quién iba a decir la edad que tengo yo ahora? Parezco un chaval por la piel. Pero la verdad que fue muy traumático. Yo no quería que me secuestraran. Si lo llego a saber, no escribo ese artículo, ¿eh? Pero la verdad es que, bueno, pues el periodismo es así. A veces haces temeridades porque es tu obligación. Enteras de una noticia y la publicas. ¿Qué vas a hacer? A mí me llamaron por teléfono con un nombre falso y sin saber quién era. Yo luego deduje que era gente de la UMD o algo, ¿no? Porque tenía contacto con ellos y sabían que yo era de confianza, digamos, ¿no? Pero nunca lo supe. El comandante Otero luego me dijo un día, no te pudimos llamar para evitar el secuestro, porque todavía no había teléfonos móviles. Y no me localizaron para avisarme que iban a por mí. El caso es que yo publico el artículo de cómo es la Guardia Civil de Vega a Campano. Franco nombró a Campano, al general Campano, director general de la Guardia Civil, en su último Consejo de Ministros. A partir de ahí enfermó y ya no gobernó nunca más, pero su última decisión fue dar el mando de la Guardia Civil al general Campano, que era un franquista tremendo, ¿no? Era un inmovilista. Quien controla en el año 75, 76 la Guardia Civil, controla España, porque son 100.000 hombres, 70.000 hombres armados y movilizados permanentemente. El ejército no se puede movilizar si no hay una orden de estado de guerra del gobierno, pero la Guardia Civil siempre está movilizada. De modo que el general Campano controla España. Se muere Franco y al poco tiempo empieza a hacer cambios en la Guardia Civil. El número 2 de él era nada menos que el general Sáenz de Santamaría, que era un general que había evolucionado de la División Azul casi
a la democracia, era un moderado, ¿no? Y él quería quitarse de medio al general Sáenz de Santa María, pero empezó por otros generales de menor rango y cada día salía en el boletín oficial fulanito tal, de tal sitio a tal otro, fulanito de tal, un coronel, un teniente coronel, tal. Iba cambiando los mandos del anterior jefe de la Guardia Civil, que era moderado, el general Vega. Entonces, cuando me llamaron, gente que estaba en el ajo, yo no sé quién fue, nunca he sabido ni quiero saber quién me llamó, me decía, mire Martínez Soler, vaya usted en el boletín oficial, página tal, número tal, de tal día, el general tal cambia de tal sitio a otro, iba quitando de los sitios claves a los moderados, antifranquistas o no verdaderamente franquistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces fui sumando, cada día había uno o dos, era un goteo. Y en febrero publiqué la purga de moderados en la Guardia Civil. Y inmediatamente, el 2 de marzo, me cruzaron un coche en la puerta de mi casa con metralletas. Y no, yo ya sabía que eran metralletas reglamentarias, ¿no? Me asaltaron el coche, tenía uno detrás con una pistola. Y me dijo, esto es un secuestro y tal. Me quemaron la cara con un ácido, me pusieron un esparadrapo y me llevaron al Alto del León ahí en Guadarrama, ¿no? Bueno, yo no sé dónde era, porque iba con los ojos con un esparadrapo y horrible. Todo, pues 7, 8 horas, yo creo que estuve desde las 8 de la mañana hasta que ya era de noche cuando me soltaron, ¿no? Me hicieron perrerías de todo tipo, ¿no? Golpes, tal, patadas, de todo. Me acuerdo que hacían una cosa que hacían los frailes, que era tirarte de las patillas, ¿no? Eso duele, ahora que lo pienso, me golpeaban en la planta de los pies sin zapatos, porque uno de ellos, debía ser el jefe, decía, no quiero señales, no le dejéis señales. O sea, que querían utilizarme vivo. Yo decía, hombre, entonces no me van a matar, no me señales, pues ya, perfecto. Entonces, después de la paliza y tal, y que yo no les decía nunca el nombre, porque querían que les dijera el nombre de los generales traidores. Iban a por el general Sáenz de Santa María, obviamente, ¿no? Querían acusarle de algo. Y yo le dije, mira, que no puedo, porque no lo sé. Era un seudónimo, que les dije el nombre, que era falso, no significaba nada. Entonces, al final, me quitaron el esparadrapo y vi que solo había enfrente de mí, yo abrí medio ojo, enfrente de mí un tío con una capucha de la de ETA, ¿no? Y solo veían los ojos nada más y un pistolón enorme. Bueno, nunca he visto una pistola tan grande, ¿no? A 2 palmos de mi frente. Y los demás estaban detrás, los otros 3 o 4 detrás, con la metralleta así en la espalda y tal. Y me dijo, mira, te vamos a dar una oportunidad para que salgas vivo de aquí. Si no nos das esos nombres, aquí no te van a encontrar ni los cuervos, ¿no? Voy a contar hasta 3, para que me digas el nombre de los 2, decían 2 generales que te han dado esa información que era secreta, ¿no? Pero es que no es pública, es una información que está controlada, está contrastada en el boletín. Entonces dijo 1 y ¿qué voy a decir? Porque es que no lo sé, me vais a matar para nada, porque entonces en el tren 1 y el 2 movió así la pistola de un lado para otro y los de atrás se retiraron como para que la sangre no les salpicara. A mí me parecía que esto que iba en serio, ¿no? Y de pronto dice 3 y da un chasquido, pero no hay bala. Entonces dije yo, estoy vivo. Y los de atrás, con la metralleta en la espalda, yo me tiré al suelo, tal, cogí agua nieve y fue a quitarme el sudor, porque estaba sudando. Claro, al quitarme el sudor vi que era todo sangre, ¿no? La sangre muy escandalosa sale de la boca. No de las heridas de por fuera, era de dentro. Al golpearte, los dientes, yo no sé, no entiendo mucho de tortura, pero aquellas fueron, me quité un poco la sangre, me dieron un trapo, me limpiaron, incluso con agua y tal, me lavaron la mano de la sangre y me dijeron, bueno, vas a escribir un documento que te vamos a dictar. Estos eran oficiales de inteligencia de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, José Antonio Martínez Soler, DNI, número, todo muy legal. DNI, número, con domicilio, mayor de edad, con domicilio, la calle, la Cañada, todo. Y dice, en Las Matas vivía yo entonces, declara o certifica y dice que el general José Antonio Sáenz de Santa María fue quien le dio la información de los ceses y traslados de los jefes y generales de la Guardia Civil, tal, todo como si yo lo hubiera declarado así. Entonces, y al final dice, firma José Antonio Martínez Soler en Guadalajara a 4 de marzo de 1976, 3 meses después de la muerte del dictador, ¿no? Y me sorprendió, 4 días, otros días, era otra fecha distinta. Entonces firmé aquello, yo bajo tortura firmo lo que me echen, ¿no? Y cuento, pero... Sí, sí, sí. Oye, lo que no has dicho... La filtración lo hubiera dicho seguramente, ¿eh? Yo no soy ningún valiente, yo no quería morirme allí, ¿no? No cuentes más, José Antonio, para que la gente lo lea en el Y el libro. libro, hay un No has dicho capítulo. una cosa
que es que eran agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil y Sí, muchos eres años de después inteligencia. te llamó alguien del Ministerio del Interior sabiendo los nombres. Pero Es no lo verdad. cuentes, no lo Pero cuentes, lo eso no tienen. está en el libro de Franco, eso está en el libro de mis memorias, creo, que tú Sí, lo no, Franco, vas con ventaja. por eso lo pongo aquí. Recomiendo el otro libro también, ¿Cómo se gestó la transición? La prensa libre no fue. Sí, Ese pero libro eso muy bonito. está en el libro de Franco para jóvenes. Eso también lo cuento, no lo has cortado. No lo has también. cortado. Oye, Bueno, papá, me llamaron, fíjate, estaba yo de redactor jefe del País. pero papá, no lo cuentes, que lean el No lo libro. cuentes. Que Bueno, leen si el libro. quieres contarlo, pero yo haría No, como en las películas. Si cuentas el que leen final, el libro, pierde nada, interés. que Dejemos, lean el dejemos libro. que la gente lo tenga aquí y luego, perdona, te voy a decir otra cosa, te voy a hacer una pregunta también, José Antonio, pero no digas la respuesta. ¿Qué dijiste el 8 de septiembre de 1975? Bueno, voy a decir la frase, pero no voy a decir nada más para que la gente compre el libro, página 147. El tirano merece la muerte. Perdón, Bueno, hay que eso tener muchos huevos, perdón, para decir eso el 8 de septiembre de antes de morir, 1975, antes de con morir, Franco el todavía tirano. vivo. Le Pero llevaron al tribunal de orden público. Eso hay que leer no el libro. cuentes cómo acabó la cosa. No acabaste en Vale, prisión, pero no vamos a decir nada más. bueno. Oye, muchas gracias. Felicidades por el libro. Eric, ¿quieres añadir algo? Sí, quería preguntarle a mi padre si a los Tu padre no te ha torturadores... dejado hablar mucho, ¿eh? Eso es de formación profesional. Dime. A los torturadores los llamabas de tú o de usted. Hombre, yo a los torturadores siempre les hablo de usted, eso está claro. Y ellos a mí me tuteaban. Es curioso, qué poca vergüenza. Me hablaban de tú, pero yo a los torturadores les hablo de usted siempre. Bueno, oye, pues muchas gracias. Y de esto, mira, Gracias, os voy a hacer una última pregunta, ya más ligada con la actualidad, ¿no? Como sabéis, Pedro Sánchez ha planeado todo de actos para recordar la figura de Franco, ¿no? En el sentido positivo. ¿Son necesarios tantos actos o es una manera también de tapar pues la polémica, ¿no? Por ejemplo, con su mujer y esas cosas, ¿no? Lo digo, os lo pongo esto, a ver un momento. Yo creo que está no. muy bien que la gente hay que hablar para normalizarlo. O sea, esto de los silencios no son buenos, ¿no? Entonces, Lo no digo hablar porque, de... como sabéis, Feijóo considera que son muchos, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que hay que Perdona. normalizar hablar de esto, o sea, que no hay que identificarse con el franquismo de ninguna manera y si te identificas con el franquismo y con los abusos, no sé qué te pasa, ¿no? Pero creo que hay que hablar de la dictadura para normalizarlo y quitarle hierro al asunto y que sea normal. Entonces, en este aspecto, a mí me parece estupendo que se hable de esto pues eso, para normalizarlo y poder pasar página. Lo hemos hablado muchas veces, lo de pasar página, porque la derecha lo que quiere es pasar página, no quiere que se hable nunca del franquismo, ni del golpe, ni de la represión, ni del exterminio de Franco, de todos los disidentes, ni del miedo que metió en el cuerpo, que aún sigue, ¿eh? La derecha quiere pasar página, no toda la derecha, ¿eh? La más extremista. ¿Pero qué quiere decir pasar página? Antes hay que leer la página. ¿Cómo vas a pasar la página sin leerla? Tienes que leer la página, comprobarla, ver que los hechos son verídicos, son comprobables, son ciertos, y una vez que ya has leído y comprendido y analizado la página, la pasas. Pero eso de pasar página, de eso nada. Antes hay que saber lo que ha ocurrido para no volver a repetirlo. Como decía Santa Cruz, no conocer la historia, corremos el peligro de volver a repetirla. No conviene. Yo creo que sí que hay que saber lo que pasó, desenterrar de las fosas. Yo creo que esto no es oportunismo. Lo de Pedro Sánchez tiene muchos defectos, pero una cosa buena que ha hecho para mí es sacar a Franco del Valle de los Caídos. No tuvo narices Felipe para hacerlo. Ni tampoco Zapatero, nadie. Ni Rajoy ni Aznar. Pero este lo hizo. Este es un... No sé. Solo con eso... Es temerario. Pero yo le voto solo por eso. Haber sacado a Franco del Valle de los Caídos de una vez. Eso lo sospechaba. De hecho, veo... Bueno, sí. Hombre, a mí me parece que tiene mucho mérito. Tiene muchos errores y le podemos criticar muchísimo y tal. No en la economía, que eso la derecha no dice nada porque va muy bien. Pero sí, ha hecho cosas temerarias y tal. Bueno, pero lo de Franco él lo tiene muy claro. Desde el primer momento, cuando transformó la ley de memoria histórica en ley de memoria democrática, que dirige mi paisano Fernando Martínez, y muy bien. Él siempre ha apoyado sacar a los muertos de las fosas. Ese es uno de los países que más fosas comunes tiene del mundo. Después de Camboya creo que es el que más. Es una vergüenza. 80 años después de la guerra, los cadáveres sin identificar en fosas, en cunetas. ¿Pero qué es esto? Yo creo que el año que viene será el año, de verdad,
de leer la página de Franco antes de pasarla. Es Sí. una gran oportunidad porque sabiendo lo que ocurrió, podemos entendernos la derecha, el centro y la izquierda. Pero hay que Pues reconocer la historia. para el que quiera saber más de Franco, aquí tienen el libro. El libro es 200, perdón, no llega ni a 200 No páginas. llega, es fácil. 189 páginas, evidentemente, bueno, lo podrán comprar en Amazon, les pondré el link, pero por supuesto también en librerías. Vayan a las librerías. Oye, gracias. Y por la Claro. quinta edición, ¿eh? Gracias y felicidades. Gracias a esta entrevista vamos a ir a la sexta. A la Eso. sexta edición. ¿Cuándo vais? No, gracias a esta entrevista, en cuanto. Ah, no, hombre. Yo creo que a la sexta vais por Seguidores. méritos propios. No, no, Pensaba no, que lo habrá teníais una atado y sexta. os invitaban el sábado por No, la noche o cuando fuese. gracias a ti habrá una No, sexta no, y no. séptima Yo, edición. querido Hams, yo soy un Mindundi, ya lo sabes, o sea, que... Nada, pero voy a nada, yo aprovechar para darle recuerdos a Mariano Guindal, vamos a Hombre, darle recuerdos. no, se lo Y daré, que vamos, conste que por culpa tuya me compré las memorias del general Casinello que tengo aquí, que también el bien. hombre de, pues parte de la transición, ¿no? La operación Gracias Tarradellas a él, y la legalización del PC. gracias a él se vino Tarradellas y legalizaron al PC. Gracias a él. Sí. Es un hombre, los demócratas estamos en Te lo leí en el primer, en el otro libro y por eso. Me alegro. Bueno, veo que me escuchas. Pues a Mariano le daré tu recuerdo porque nos vemos mucho, ¿eh? Pues por hace favor. 2 semanas fuimos juntos al cine y bueno, él nos invitó al cine a ver El ministro de la propaganda. Sí, luego te comentaría. Sí, yo he leído los diarios. Por no cierto, oye, bueno, es igual, vamos a dejarlo aquí, pero Goebbels empezó de periodista. Oye, Bueno, oye, gracias. muchas gracias, ¿eh? Sigo, ¿eh? No te rindas. Eso nunca, Vale. como Churchill, never surrender. Ahí. Muchas gracias, muy amable.